Ya que estaba pensando, oigan compañeros, buenos días. Este, Tal vez vamos a ver que hagan grupos, no sé si ya les había dicho, que hagan grupos. No, es que realmente no sabemos cuántos somos, pero por favor, si hicieran grupos como mínimo de 10 y háganlo por afinidad, no voy a poner yo aquí por carnet o así, sino que mejor háganlo por afinidad, que ustedes busquen sus grupos, ¿verdad? Con los compañeros que ustedes se conozcan, porque vamos a necesitar los grupos. Por favor, grupos de 10 y comiencen a hacer los listados con número de carnet, ¿verdad? Así en forma en orden de ascendencia, de descendencia, sea del mayor al menor, ¿verdad? De los años, pónganle los que están del 2000, pues 2000, 2001, 2002, 2003, hasta llegar al 2021, al 2022, los que sí hay del 2022, ¿verdad? Entonces, si pudieran hacer grupos de 10 compañeros y comienzan a hacer los grupos nos mandan los listados, tal vez me mandan los listados a mí o al compañero, a nuestro auxiliar, para que trabajemos, porque vamos a hacer algunas cosas en grupo. Entonces necesito eso, que me hagan, por favor, oigan, los grupos de 10 como mínimo. Pues sí, podría ser entre 10 y 15, como mínimo 10 y máximo 15. Y se pone siempre un coordinador, ¿verdad? Entonces tal vez así vamos a trabajar algunas cuestiones. Porque sí necesito, como les digo, que hagamos algunas cuestiones en grupo. Entonces, hoy vamos a terminar con los principios procesales, ¿verdad? Que hayamos visto algunos, pero no vimos algunos principios del proceso penal. Entonces ahora vamos a ver principios procesales del proceso penal, ¿verdad? Y estos principios son los que van a regir la forma de cómo debe llevarse a cabo el proceso penal. Entonces, tal vez una definición de principios procesales, ¿verdad? Como el conjunto de directrices que sirven de base de la estructura jurídica del proceso penal, así como su desarrollo, y que inspiran el ordenamiento jurídico procesal de un Estado en un momento histórico o época determinada. Los mismos están fundamentados en la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos principios más generales, ¿verdad? Los que más nos interesan, y los principios que más se ponen en práctica, que se deben de poner más en práctica en el proceso penal. Verán, no solo de aquí de Guatemala, sino que de un montón de lugares de otros países del mundo también, ¿verdad? Pero así como aquí, el primer principio que vamos a estudiar y vamos a ver qué es y vamos a entender qué es el principio de imperatividad. Este principio de imperatividad está establecido en el artículo 3 del Código Procesal Penal, mediante el cual se establece que ninguna de las partes o sujetos procesales pueden variar las formas del proceso. Desde que se tiene conocimiento del acto introductorio, deben respetarse las formalidades del proceso en sus diferentes etapas hasta su finalización y ejecución. Cualquier variación o inobservancia constituye malicia y debe advertirse y subsanarse oportunamente. Está regulado esto también en el artículo 283 y 284. Bueno, ¿qué quiere decir este principio de imperatividad entonces? Este principio quiere decir y regula de que todo proceso debe hacerse de conformidad con la ley. Ninguna persona, ningún funcionario, ningún sujeto procesal pueden variar la forma de cómo está estructurado, cómo está regulado el proceso penal. No podemos irnos de una denuncia, de las formas de cómo iniciar el proceso penal, que de una denuncia. De esta denuncia nos vamos de una vez a un debate y se condena al denunciado. No, debe llevar un procedimiento. Entonces, este procedimiento debe ser imperativo,
Imperativo quiere decir que debe ser obligatorio, debe ser cumplido por las partes. Siempre que se vaya a sindicar a una persona de cometer un hecho delictivo, se le debe llevar un proceso. Este proceso debe estar previamente establecido en el Código y en la Constitución, en el Código Procesal Penal, el Código Penal, en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, si no está previamente establecido el proceso como tal, entonces no se puede llevar a cabo y no se puede condenar a ninguna persona. Entonces, el principio de imperatividad, esto es, ¿verdad?, que debe de cumplir con lo que establece la ley y debe llevarse un orden. Según el artículo número 3 del Código Procesal Penal, este regula lo siguiente. Artículo número 3, imperatividad. Los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso, ni la de sus diligencias o incidencias. Quiere decir que debe de llevarse a cabo el proceso con base o conforme esté establecido en el Código Procesal Penal. Entonces, un proceso penal inicia con una denuncia, una querella, una prevención policial, en un conocimiento de oficio o a través de certificado conducente. Entonces, estas 5 formas, a través de estas 5 formas se va a iniciar el proceso penal. Entonces, una vez iniciado el proceso penal, se deben llevar a cabo las etapas como lo establece la ley. No podemos saltarnos una etapa de que si nos vamos ahorita a una primera declaración y de una vez vamos y condenamos al sindicado. No se puede hacer eso. Hay que llevarle un proceso, aunque el sindicado sea culpable, sea que él haya dicho que él cometió el hecho delictivo, sea confeso. Entonces, aunque el sindicado haya sido confeso, se tiene que realizar una investigación por parte del Ministerio Público y determinar realmente que esta persona fue la que cometió el hecho delictivo. Entonces, así debe de hacerse y esto es lo que regula este principio de imperatividad, que debe llevarse el proceso de conformidad con las leyes que rigen el ordenamiento jurídico en Guatemala. Y ya vimos que está regulado en el artículo 3 del Código Procesal Civil y Mercantil. La asistencia la van a pasar por medio de un formulario, compañeros. Creo que nuestro auxiliar se los va a pasar y él sabrá cómo lo va a hacer, pero él es el que les va a pasar la asistencia, ¿bien? Porque ya a partir de hoy sí ya cuenta la asistencia. La semana pasada no contó la asistencia porque estábamos iniciando, pero ya a partir de hoy sí ya cuenta la asistencia. Y ahí se recuerdan que no pueden faltar más de 3 veces, porque si faltan más de 3 veces, entonces van a tener problemas. Y ahí sí no les voy a poder ayudar yo. Yo les puedo ayudar con base en las notas, pero si los compañeros ya faltaron 2, 3 veces, tienen que justificar la inasistencia en la coordinación, ¿verdad? Porque la coordinación es la que va a llevar todo lo que es la asistencia. Yo en ese caso sí no les voy a poder ayudar, porque como yo no voy a llevar la asistencia, entonces no les puedo ayudar. Pero si ustedes tienen algún problema, entonces se abocan a coordinación, y si no pueden ese día de que van a faltar, ustedes justifican, ¿verdad? Lo justifican en la coordinación para que no les vayan a tomar como falta ese día que ustedes no puedan entrar a recibir el curso, ¿verdad? Entonces, continuando con los principios, si las partes varían la forma de cómo se debe realizar el proceso, entonces se van a hacer acreedoras a algunas faltas o se pueden hacer acreedores también a la comisión de un hecho delictivo, ¿verdad? Vamos a ver el artículo 283 y 284 del Código Procesal Penal. El 283 regula lo siguiente, dice: defectos absolutos. No será necesaria la protesta previa y podrán ser advertidos aún de oficio los defectos concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas que la ley establece a los
que apliquen en observancia de derechos y garantías previstos por la Constitución y por los tratados ratificados por el Estado de Guatemala. Eso regula el artículo 283, que son los defectos absolutos, y el 284, que regula la renovación o rectificación. Los defectos deberán ser subsanados siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando su error o cumpliendo el acto omitido, de oficio o a solicitud del interesado. Bajo pretexto de renovación del acto, rectificación de error o cumplimiento del acto omitido, no se podrá retrotraer el procedimiento a periodos ya precluidos, salvo los casos expresamente señalados por este código. Bueno, aquí se va a poner en práctica también el principio que dice la preclusión procesal, ¿verdad? Que una vez terminado una etapa del proceso ya no se puede retrotraer, o sea, regresar otra vez a la misma, ya no se puede hacer. Sí hay una forma, a través, que es la excepción, ¿verdad? A través de una enmienda al procedimiento. Esta enmienda al procedimiento sí puede retrotraer el proceso. Imagínense que no hicieron una notificación, que era que una notificación a alguna de las partes, que es fundamental en el proceso, entonces tienen que venir y tiene que el juez enmendar. Hacen la enmienda al procedimiento y retrotrae el proceso a esa situación, ¿verdad? A ese tiempo o a ese espacio, ¿verdad? De que tenían que hacer una notificación y no lo hicieron. Entonces, ahí sí pueden regresar y hacer la notificación como debe, y puede ser que diga el juez que lo actuado hasta ahí es lo que vale, lo que se hizo para adelante es el que hay que enmendarlo. Entonces pueden regresar nada más a esa etapa del proceso, pero solo es a través de la enmienda al procedimiento, no es de otra forma, ¿verdad? Que usted diga, es que a mí se me olvidó presentar una prueba en el momento procesal oportuno, no se puede. Igual que haya una audiencia, ¿verdad? De que ustedes tenían que presentar algún medio de prueba, hacer alguna diligencia y no lo hicieron, pues se pasó el tiempo, ya no lo pueden hacer, ya no pueden retrotraer a esa etapa, porque si no estarían violando el principio no solo de imperatividad, sino que el principio también de la inmediación procesal. Entonces, este principio de imperatividad, eso es lo que regula, ¿verdad? Que las partes deben de realizar el proceso de la forma de cómo está establecido en la ley. No pueden hacer cosas fuera del proceso, que si ya pasó una etapa al proceso y la quieren retrotraer, no se puede. ¿Por qué? Porque ahí estarían variando la forma del proceso penal, entonces eso es ilegal, pues, porque si se permitiera eso, entonces todos harían lo que quisieran, ¿no? Ya cuando fuera a hacer un debate, decir, pero mire, tenemos que ir a una declaración porque se olvidó de esto, no se hizo esto otro. Entonces no es así. Tiene que haber una justificación y tuvo que haberse cometido algún error. Entonces, una vez, si el juez no se da cuenta, ustedes como abogados defensores se lo hacen ver al juez y entonces, o el Ministerio Público, y entonces el juez va a verificar la situación y si considera que es necesario retrotraer el proceso, entonces va a hacer una enmienda al procedimiento y a través de eso sí lo puede hacer. De lo contrario, no se puede hacer. Tiene que, una vez precluida la etapa del proceso y ahí se terminó, ya no se puede hacer absolutamente nada. Ese es el principio de imperatividad. Está también el principio de oficialidad. El principio de oficialidad, que es el que establece que el desarrollo del proceso penal debe ser impulsado por el juez. Bueno. Entonces, este principio de oficialidad, bueno, establece, ¿verdad?, que el juez es el que debe de impulsar de oficio el proceso. Pero también hay que recordarse que hay delitos de acción pública, hay delitos de acción privada y hay delitos de acción pública dependiente de instancia particular. Entonces, eso se debe ver en este principio. Si son delitos de acción pública, se debe poner en práctica la oficialidad y el juez debe
debe desarrollar el proceso penal de impulso. Él debe de ver de que este proceso continúe con su trámite y que llegue a un feliz término, ¿verdad? Ya sea con la condena del sindicado o con la absolución del acusado, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas. Entonces, cuando son delitos de acción pública, pero cuando son delitos de acción particular, ahí el que tiene que impulsar, tiene que hacer el impulso es la persona ofendida o el agraviado, ¿verdad? Entonces, si hablamos de delitos de acción pública, póngale un asesinato. En el asesinato, el juez es el que tiene que hacerlo de impulso, es el que tiene que verificar de que el proceso se lleve a cabo y que el proceso cumpla con todas sus etapas, ¿verdad? Los diferentes jueces que van conociendo en el proceso, porque recuérdense que puede ser que a veces empieza en un juez de paz, luego un juez de instancia, luego un tribunal de sentencia y luego una sala, una corte de apelaciones, ¿no? Una sala. También puede ser la Corte Suprema de Justicia o en última instancia puede ser la Corte de Constitucionalidad. Entonces, esos delitos de acción pública es el juez el que debe de impulsar de oficio, ¿verdad? Que debe de ver que el proceso se lleve a cabo y que se le cumplan con sus derechos que tiene el sindicato. Ahora, los delitos de acción privada, como les digo, aquí el impulso lo debe de tomar la persona agraviada o la víctima. En este caso podría ser un delito de injuria, calumnia, difamación. Estos delitos son de acción privada. Entonces, acá solo puede impulsar la persona agraviada. Ninguna otra persona lo puede hacer, solo la persona agraviada. Y si la persona agraviada cree que le violentaron o le vulneraron sus derechos, pues entonces puede presentar una querella, ¿verdad? O una denuncia por el delito de injuria, difamación o calumnia. Y hay delitos también dependientes de instancia particular, ¿verdad? Que estos sí, una vez presentados por la parte agraviada al juez, entonces el juez debe de darle un impulso de oficio. El juez debe de continuar con el impulso del proceso, ¿verdad? Ya no solo es el agraviado, sino que también la persona ofendida, porque son delitos de acción pública dependiente de instancia particular. Entonces, ya es la persona particular y el juez, ya son los dos. En los de acción pública, solo el juez, y en los de acción privada, solo la persona ofendida o agraviada. El principio de oficialidad. Entonces, bueno, que ustedes saben en derecho civil, ¿verdad? Que en derecho civil todo es a petición de parte. O sea, ahí el juez no puede hacer nada que él quiera hacer de oficio, ahí no hay nada de oficio, hay todo esa petición de parte. Si las partes lo piden, así debe de hacerse. Si las partes no lo piden, pues ahí se quedará el proceso. A cambio, en penal no, porque en penal debe darse una salida al proceso. El proceso debe terminar de una u otra forma, el proceso debe terminar, ya sea con una clausura provisional, el sobreseimiento, el archivo, la acusación o cualquiera de todas esas formas de cómo terminar el proceso. Entonces se tiene que hacer una de esas cosas para que se pueda terminar el proceso. El proceso no se puede dejar a medias, ¿verdad? Por eso les digo, es el impulso de que tiene que poner en práctica el juez. ¿Qué les digo? Que es caso contrario de lo que es en civil, que en civil, si ustedes llevan un proceso civil y no lo impulsan o no van a verificar cómo va el proceso ahí se va a quedar, el juez no va a hacer nada. El juez no va a hacer nada porque el juez no le interesa. En civil todo es a petición de parte. Caso contrario de aquí de penal, que aquí sí una vez iniciado el proceso, según que no ha iniciado, si es delito de acción pública, de acción privada o dependiente de instancia particular. Entonces, con base en la forma en que hayan presentado la denuncia, la querella, la previsión policial, ¿verdad? Debe de hacerse. Debe verificarse esto, ¿verdad?
de la oficialidad, ¿verdad? Del impulso que se le debe dar al proceso penal. Ese es con relación a la oficialidad. También está el principio de oralidad. Bueno, ¿qué establece la oralidad? Que el proceso debe sustanciarse en sus partes principales de viva voz y ante el juez o tribunal que conoce el litigio sometido a su competencia. Este principio permite la presentación a los sujetos procesales directamente, la prueba y los alegatos ante los jueces en acoplamiento con el principio de inmediación. Este principio de oralidad lo encuentra regulado en el artículo 362 del Código Procesal Penal. Ahora fíjense que en la clase anterior había una compañera que me preguntaba, como aquí dice que todo debe de hacerse de viva voz, es cierto, pero hay cuestiones que por escrito se deben de hacer también, así como para tomarle una declaración a un testigo en el Ministerio Público. Entonces, eso lo deben de hacer por escrito, ¿verdad? Que el escrito y la persona llega a firmar. También las pruebas si hay pruebas de balísticas, hay pruebas de absorción atómica, todas esas pruebas que se tengan que se tengan que hacer, tienen que hacerse por escrito. Pero entonces dicen ustedes, pero si usted dice que todo es de viva voz, sí, todo debe ser de viva voz. Estos documentos deben incorporarse al debate por su lectura y ya las personas van a ir a declarar de viva voz. Si es un testigo, entonces ya sea propuesto por el Ministerio Público o propuesto por la parte, por el sindicato, ¿verdad? Según por quién sea presentado. Entonces, el Ministerio Público tiene que presentar el acta y entonces ya a través del acta, entonces leen ahí lo que pasó, entonces ya la incorpora. La incorporan para su lectura en el debate y entonces ya después de incorporar, entonces ya le preguntan al perito ahora si lo que leyeron es cierto, si lo que leyeron que si él lo firmó y que si él que si él fue al lugar, ¿verdad? O al Ministerio Público, no sé a dónde, y le hicieron eso por escrito. Entonces él va a decir que sí. Entonces al decir que sí, entonces ya comienzan lo que es las preguntas, ¿verdad? Comienza a preguntar, ¿verdad? Según quién haya propuesto el testigo, si lo propuso el Ministerio Público, pues comienza el testigo a hacer sus preguntas, con base en lo que el señor o el testigo fue a declarar. Entonces ya le comienzan a hacer las respectivas preguntas, ¿verdad? Puede preguntar al Ministerio Público, si son testigos propuestos por el Ministerio Público, pregunta al Ministerio Público, luego pregunta la defensa también, pueden preguntar también los miembros del tribunal o el juez que esté en el debate, ¿verdad? También puede preguntar, él puede hacerle preguntas a este testigo. Entonces, sí hay oralidad y también hay cuestiones que se deben dejar también por escrito, pero esto por escrito se debe incorporar al debate para su lectura y luego ya se les pregunta en forma oral a las personas o a los sujetos procesales para que manifiesten lo que tengan que manifestar. Entonces ya se hace a través de la oralidad. Ya esto ya es a través de la oralidad, ¿verdad? Que se hace esto. Entonces, según el artículo 362 del Código Procesal Penal, regula lo siguiente. Dice la oralidad, artículo 362. El debate será oral. En esa forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constarán en el acta del debate. Esta acta del debate es un documento que hacen en el tribunal de sentencia, hacen constar todo lo que pasa en el debate. Asimismo, también podrá proceder de acuerdo al párrafo tercero del artículo 142 de este código, en lo que fuere aplicable.
Quienes no pudieran hablar o no lo pudieran hacer en el idioma oficial, formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de intérpretes, leyéndose o relatándose las preguntas o las contestaciones de la audiencia. El acusado sordo que no pudiera entender el idioma oficial deberá ser auxiliado por un intérprete para que le transmita el contenido de los actos del debate. Asimismo, también podrá procederse de acuerdo al párrafo tercero del artículo 142 en lo que fuere aplicable. El artículo 142, les digo que regula. Que este artículo es el del idioma, que es el último párrafo tercero que dice que los actos procesales deberán también realizarse en idioma indígena y traducidos al español simultáneamente. En este caso, las actas y resoluciones se redactarán en ambos idiomas. Como aquí dice en idioma indígena, ahí recuerdan, compañeros, que ahora ya no hay lengua, ya no hay nada de eso, sino que ahora todos son idiomas. Entonces, ya en la actualidad ya todo es idioma, pero aquí en Guatemala el idioma oficial es el español. Pero recuérdense que hay comunidades donde no hablan el español. Entonces ahí necesaria y obligadamente tienen que presentar un intérprete. Y este intérprete va a ser el que va a interpretar todo lo que diga, ya sea el sindicado, o ya sean los testigos, o ya sean cualquier parte o cualquier sujeto procesal del proceso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde el intérprete va a ayudar en ese sentido a las personas que no puedan hablar o no entiendan el español. Pero todo, como dice la ley, todo debe ser oral. Todo es oral porque todo debe ser oralmente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que verificar, ¿verdad? Que se ponga en práctica la oralidad, porque según la creación de este código, en un principio, ¿verdad?, comenzaron a hacerse cuestiones por escrito. Pero como recuérdense que una cosa cuando es nueva hay que ir poco a poco, hay que ir desarrollando. Entonces, conforme se va desarrollando, se va haciendo mejor. Fíjense que este código, cuando inició, para solicitar una audiencia se tenía que hacer por escrito. Tenían ustedes que hacer así como se hacía antes, ¿verdad?, presentar un memorial. Querían ustedes la evolución de un vehículo, tenían que hacer por escrito, ¿verdad? Entonces, ahora hay juzgados que no necesitan memorial, sino que hay juzgados, ¿verdad?, que cuando hay una primera declaración, hay juzgados que ahí mismo devuelven los vehículos, solo se prueba la propiedad y ahí mismo devuelven los vehículos. Entonces, bueno, no solo los vehículos, sino muchas cosas, algunas cosas que han secuestrado y que tengan que devolverlas. Entonces, ahí lo devuelven, hacen el artículo 202, creo que es del Código Procesal Penal, que habla de la evolución de las cosas sujetas a un proceso, ¿verdad? Entonces, antes ustedes tenían que hacer un memorial para hacer esas solicitudes. En la actualidad ya no es así. En la actualidad ustedes se acercan al juzgado, si quieren una audiencia de revisión de medidas. Después de la primera declaración, ustedes pueden pedir una audiencia de revisión de medida, ¿verdad? Una vez se hayan variado las circunstancias primitivas del delito, ¿verdad? O ustedes piensan que ya variaron algunas circunstancias, entonces ustedes pueden pedir una audiencia para la revisión de la medida. Entonces ustedes van al juzgado y ya lo hacen oralmente. Entonces ahí mismo oralmente les van a decir para cuándo es la audiencia. Les fijan la audiencia. Ya ese día la audiencia, como ustedes la pidieron, entonces se va a hacer oral. El juzgado va a señalar la audiencia, y cuando señale la audiencia, a los primeros que les van a dar la palabra es a la persona que pide la audiencia. Entonces, este abogado va a venir y va a decirle al juez: bueno, yo solicité la audiencia, licenciado, toda vez que ya variaron las circunstancias primitivas del delito y traigo esta prueba y todo, para solicitar alguna medida sustitutiva, ¿verdad? O para incorporar alguna prueba, pero más es para pedir una medida sustitutiva. Entonces, ya una vez el juez les va a resolver, ¿verdad? Todo va a ser de viva voz. El juez
les va a resolver y les va a decir si al lugar o no al lugar. Entonces, todo va a ser verbal. Todo va a ser verbal y se hacen audios, también lo hacen por escrito, porque siempre tiene que quedar la prueba, ¿verdad? Que también se hizo eso, entonces se hace por escrito, pero la obligatoriedad es hacerlo oralmente y es como debe de hacerse, porque así lo establece el Código Procesal Penal. Entonces, ese es el principio de oralidad, que todo debe de hacerse de viva voz. Y las cuestiones que deban dejarse por escrito, pues deben de hacerse por escrito y al momento de incorporarlas al debate, entonces ya al momento del debate se incorporan a la misma audiencia, en esa audiencia se incorporan al debate, el proceso, y ya entonces ya de viva voz se le debe preguntar a las personas, ¿verdad? Si ellas fueron las que firmaron, si ellas fueron las que declararon y todo eso, ¿verdad? Entonces ellas van a decir que ellas fueron y entonces ya les comienzan a hacer las preguntas, ya no es por escrito, sino que ya es de viva voz. Entonces, ese es el principio de oralidad. Luego si tienen alguna duda, alguna cuestión que me quieran preguntar, no tengan pena de él, pregunten, sin pena, ¿vieron? Luego viene el principio de concentración. El principio de concentración supone el examen de toda la causa en un periodo único que se desarrolla en una audiencia, debate o en pocas audiencias muy próximas, de tal modo que los actos se aproximan en el tiempo y se suceden ininterrumpidamente. Entonces, este principio de concentración es muy importante porque si se pudiera hacer una sola audiencia y en esta audiencia resolverse todo, pues sería maravilloso, ¿verdad? Si no se puede hacer en las audiencias previas, pues en la audiencia del debate, ¿verdad? Si es de que va a llegar a debate el proceso, pues tratar de hacer todo en esta misma audiencia, ¿verdad? Por eso en esta misma audiencia de debate realizar todo, si hay que presentar pruebas, testigos, todo, ¿verdad? En el sentido de que si comienza un debate que de una vez termine, ¿verdad? Que sería lo esencial, sería lo mejor, ¿verdad? No solo para la justicia, ¿verdad? Sino también para los sujetos procesales, para el acusado, ¿verdad? Para el abogado defensor, para el Ministerio Público, porque así de una vez terminan el proceso, ya no tienen que estar haciendo más cosas. Pero el problema es cuando los debates no los terminan. Dicen, bueno, como en virtud que no se va a terminar el debate, se va a suspender y se va a continuar en determinada fecha. La ley establece, creo que 15 días son los que establece para que se pueda señalar nuevamente el debate. Pero el problema que tenemos, compañeros, es de que recuerden que la mayoría de juzgados tienen demasiado trabajo, están cargados con muchos procesos. Entonces, ese es el problema porque puede ser, ¿verdad? Que la ley establece ellos un tiempo, ¿verdad? 15 días para programar el debate, lo programan a los 12 días. El problema es que el día que lo programen puedan llegar a abrir el debate porque lo tienen que abrir, pero con la misma lo pueden volver a cerrar y decir, miren que el debate no se va a poder llevar a cabo en virtud de imposibilidad material. Bueno, ¿y qué quiere decir esa imposibilidad material? Que no hay quien lleve ese debate porque ya está programado otro debate. Si este lo programaron a las 8:30, ya a las 9 de la mañana ya tienen programado otro debate. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que van a suspender este debate otra vez, ¿verdad? Al suspenderlo, ¿qué va a pasar? Que van a señalar otro nuevo lugar y fecha para volverlo a hacer, ¿verdad? Y ahí no va a haber ilegalidad. ¿Por qué no va a haber ilegalidad? Porque el juzgado, ¿qué va a decir? O el tribunal, ¿qué va a decir? Disculpen, señores, pero no tenemos espacio, no tenemos tiempo. Entonces, disculpe, ¿verdad? Pero no es problema de nosotros. Hay demasiados procesos. Entonces ya tenemos llenas el montón de debates, de audiencia, ya tenemos señaladas un montón porque hay mucho proceso. Entonces, ahí no puede uno alegar la situación aquella, ¿verdad? Que diga que es ilegal, que está detenido ilegalmente. Entonces, todo eso no se puede alegar ahí porque ya estas cuestiones ya van fuera, pues, de lo que es todo esto, los principios, ¿verdad? Porque
no se puede poner en práctica porque no hay muchos juzgados, muchos tribunales de sentencia, ¿verdad? Si ahorita hay 5 tribunales de sentencia, que hubiera por lo mínimo unos 20, 25, 30 juzgados, entonces estaría mejor porque entonces ya se pueden mandar el montón de pruebas que están en un juzgado y ya se van distribuyendo a otros juzgados, entonces ya se puede aplicar un poquito más la justicia, pero ya saben que ustedes aquí que el problema aquí siempre es el presupuesto, ¿va? Lo que no, lo económico, ¿va? Que nunca hay dinero, ¿va? Aunque el, aunque el organismo judicial tiene sus fondos privativos, no realmente, bueno, yo lo que he estudiado y lo que yo sé, pues este dinero que tiene el organismo judicial, todos los fondos privativos, no sé para qué los utilizan, ¿verdad? Pues no sé si lo utilizarán para pagos o para funcionamiento, pero no creo, porque recuerden que el organismo judicial tiene un dinero que le pasan del presupuesto de egresos e ingresos de la nación. Entonces ellos tienen una cantidad, ¿verdad? Igual que el Ministerio Público, que les asigna cada año el presupuesto. Entonces, como les digo, vaya, lo que es el Ministerio Público no tiene fondos privativos. Solo ahorita que estas cuestiones que han hecho con la ley de extinción de dominio, ¿verdad? Que han extinguido algunos bienes o le han quitado algunos bienes, han quitado dinero, carros y todo eso a los inmuebles, a los sindicados. Entonces, eso sí ha llegado al Ministerio Público, pero no es igual que el organismo judicial, que el organismo judicial sí cuenta con sus fondos privativos, todo lo que son multas, el organismo judicial lo cobra. Entonces, el problema es ver qué hacen todo este dinero, si este dinero lo invierten en funcionamiento, lo invierten en salarios, o no sé en qué lo invertirán, pues, pero esa es la ventaja que tiene el organismo judicial sobre otras instituciones, ¿verdad? Que no tienen este presupuesto constitucional como el organismo judicial. ¿Cómo se llama? La defensa pública y el Ministerio Público solo tienen el presupuesto que les otorga el Estado de Guatemala, ¿verdad? A través del presupuesto de ingresos y egresos de la nación, ¿verdad? Entonces, ellos solo tienen eso, cambio el Ministerio Público, cambio el organismo judicial tiene fondos privativos. Entonces, imagino que tal vez con esos fondos privativos puedan crear algunos juzgados más, ¿verdad? De todas las índoles, porque no sé si ustedes se dieron cuenta o ya saben que lo que hicieron ahora fue jueces pluripersonales. ¿Y saben qué fue lo que hicieron con ellos? Solo un juzgado lo convirtieron en dos, pusieron 2 jueces, pero dejaron trabajando a los mismos miembros que estaban ahí. Pues si eran 8, pusieron 4 con un juez y 4 con otro juez. Entonces ahí pienso que no resuelven nada porque pues los procesos continúan, ¿verdad? Y no es de aquello, ¿verdad? De que hubiera sido un juez con todo su personal, ¿verdad? Un nuevo, entonces ahí sí, porque entonces entran nuevos jueces, entra nuevo personal y van a trabajar. Pero en este caso lo único que hicieron fue dividieron nada más las personas, pusieron 4 con un juez y 4 con otro, pues entonces pienso que ahí no se arregló la situación, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, verdad? Entonces, eh, es bastante difícil, ¿verdad? Por esta misma situación, ¿verdad? Cuando le dicen a uno que hay demasiado trabajo, entonces ahí sí no se puede hacer nada. Por eso este principio de concentración, eso es lo que es su esencia, ¿verdad? Que se deben de concentrar todo en lo menos audiencias que hayan. Si están señaladas 5 audiencias, pues mejor hacer 2, 3 audiencias, ¿no? Para que termine. Entonces, aquí es donde se va a poner en práctica este principio de concentración. También está el principio de legalidad. El principio de legalidad es el nulo un crimen nulo poena sine lege. Este principio de legalidad está contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 17, ¿verdad? Complementado por los artículos 1 del Código Penal, 1 y 2 del Código Procesal Penal, 9.1 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
7.2, 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acá, en estas leyes está regulado el principio de legalidad. ¿Verdad? Que ustedes saben que conforme el principio de legalidad genera tipos penales y solo podrán considerarse delitos los hechos que el Código Penal o las leyes penales especiales declaren delitos expresamente. Derivado de ello, nace la expresión: no hay delito, no hay pena, sin ley. Bueno, obviamente, si no hay un delito, no va a haber una pena, ¿verdad? Y tampoco va a haber ley. Entonces, esta es la expresión: que no hay delito, no hay pena, sin ley. Y la Constitución, en el artículo 5, establece que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden hacer todo lo que la ley no prohíba. Todo lo que la ley no prohíba, ustedes lo pueden hacer. Pero si ustedes van caminando en una banqueta y miran abierta una casa y se meten sin permiso, eso sí está tipificado en la ley como delito, porque es un allanamiento de morada. Entonces, eso no se puede hacer porque está establecido como ley, está establecido como delito, y si está establecido como delito, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque se están haciendo acreedores o se está tipificando el delito de allanamiento de morada. Pero imagínense ustedes que ustedes van caminando en una acera y los agarran un par de policías, ¿verdad? Y les dice policía. Cuando los capturan y todos los llevan presos. Entonces, al ver ustedes el informe de la policía, dice, ¿por qué? Porque estos individuos iban caminando sobre la 10ª calle y 9ª avenida de la zona 1 en forma sospechosa. Pues esa conducta de forma sospechosa, eso no es delito, pues. Eso no es ningún delito, entonces por eso no los pueden capturar, pues. ¿Por qué los van a capturar si no están cometiendo un hecho delictivo? Entonces, eso no se puede establecer como delito. Ahora bien, lo que los policías hacen es eso, ¿verdad? Que dicen que capturaron a estos individuos porque iban caminando en forma sospechosa. Pero continúan diciendo en el mismo informe policial, ¿verdad? Que cuando los interceptaron, les hicieron una revisión minuciosa. Y en la bolsa derecha del pantalón que llevaba, dice que encontraron unas bolsas conteniendo en su interior una hierba denominada marihuana. Entonces, eso es lo que ya le da a ellos la pauta para que a ustedes los puedan detener, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta de la forma que utilizaron para detenerlos, es decir, que ustedes iban en forma sospechosa, eso no procede. Entonces ellos vienen y les hacen esto, ¿verdad? Que ponen que lo registraron y todo. Y la situación a veces que se da también en estos casos, compañeros, y hay que tener mucho cuidado, y hay que ser uno listo y todo, hay que ver bien. Cuando ustedes van a defender a alguna persona, revisen bien el informe policial. ¿Por qué tienen que revisar bien el informe policial? Porque ustedes tienen que ver bien qué dice ahí para poder defender al sindicado. Entonces, hay veces que los policías dicen que en el pantalón derecho que en el pantalón que cargaba en la bolsa derecha encontraron las bolsitas conteniendo hierba seca denominada marihuana. Pero a veces hay personas que no llevan ni pantalón, sino que van con pantaloneta. Y esas pantalonetas ni bolsas tienen. Y como recuerden que a ustedes, si los agarran aquí en la zona 1, van como flagantes. Entonces los llevan a los juzgados de turno. Entonces en el juzgado de turno tienen a las personas y imagínense que si es el sindicato de ustedes es una persona que cargue pantaloneta, ustedes pueden alegar esa situación, ¿verdad? Mire, señor juez, los agentes captores dicen que mi patrocinado llevaba un pantalón. Mírelo, él está detenido desde que lo capturaron y lo trajeron a las carceletas. Desde que lo trajeron a las carceletas no ha salido, está detenido, mire, y carga una pantaloneta. Entonces, ¿cómo es posible eso
que los policías captores o los agentes captores digan de que en la bolsa del pantalón de la mano del derecha llevaba marihuana, y mire, señor juez, se puede que se pare el sindicado, mire, anda con pantaloneta y donde tiene bolsas ahí, entonces eso le puede ayudar al abogado defensor para poder pedir la libertad de su detenido, de su cliente. Entonces hay que ser uno listo, y hay que ser uno vivo, ¿verdad? Hay que ir a ver bien lo que dice el informe policial para poder, ¿verdad? Y poder hacer una buena defensa. Entonces, si lo hacen así ustedes, si se dan cuenta bien de todo, pueden rápido sacar a su cliente, ¿verdad? Que va a salir de preso porque lo agarraron injustamente, ¿verdad? Como hay muchos casos, ¿verdad? Que la policía, si actúa o alguna persona que quieran capturar y que, como dicen vulgarmente, se les ponga al brinco, entonces ellos vienen y hacen eso, pues. Entonces hay que tener siempre cuidado y hay que ser uno listo, ¿verdad? No solo uno como persona individual, sino cuando ustedes ya se gradúan como abogado, ¿verdad? Tienen que estar listos, tienen que verificar bien qué encuentran y qué problemas miren ustedes, qué deficiencias tenga este informe policial para poderlo contradecir, ¿verdad? Y que haga contradicción, entonces habiendo contradicción, entonces ya pueden ayudar un poquito más a su defendido. Entonces, el principio de la concentración, eso es, ¿verdad? Que se haga el menor número de audiencias que sea posible para dilucidar de inmediato o rápido o más rápido la situación jurídica del sindicato, porque eso es lo que se necesita, ¿verdad? De verificar rápido la situación del sindicato, lo jurídico, ¿verdad? Para que quede de inmediato, que quede en libertad, pues si es culpable, pues que le pongan una medida sustitutiva o no sé qué puedan pedir en la primera declaración, una falta de mérito, no sé, ¿va? Algo que puedan pedir en la primera declaración. Entonces, eso es lo que es el principio de concentración, que las audiencias sean en el menor, que las diligencias sean en la menor audiencia que sea posible, porque se van a ahorrar tiempo, ¿va? Entonces, eso es lo que es la concentración, porque dice que la justicia debe ser pronta, rápida y cumplida. Entonces, si se pone en práctica este principio de concentración, entonces la justicia va a ser así, pronta, rápida y cumplida. Pero si no, entonces van a ser una audiencia, otra van a ser 10, 20, 15, 20, un montón de audiencias y nunca van a verificar la situación jurídica del imputado, el sindicado. Entonces, esto es lo que es la concentración. También está la legalidad. Este es el principio que estamos viendo ahorita, el principio de legalidad. Este es el principio de legalidad, de que todo se haga de conformidad con la ley. Que si van a procesar a una persona, está bien que la procesen, pero tiene que haber un principio de legalidad. Verá que este tiene que estar, que solo la ley genera tipos penales y que solo pueden considerarse delitos los hechos que el Código Penal o las leyes penales especiales declaren delitos. El Código Penal y las leyes penales especiales, que recuerdan ustedes que hay leyes penales especiales, como la ley de narcoactividad, la ley de armas y municiones. Estas leyes tienen sus propios delitos y tienen sus propias penas. Ya no están reguladas en el Código Penal, sino que ya tienen sus propias leyes, por eso son leyes especiales. Entonces, aquí estos delitos, si ustedes portan un arma de fuego sin la debida autorización, establece la ley que van a ser sujetas a un proceso penal y los van a procesar por el delito de portación ilegal de arma de fuego. Entonces, ustedes tienen que defenderse en el proceso, ¿verdad? Y se va a determinar si son inocentes o son culpables durante el proceso penal. Entonces, estos delitos están tipificados en leyes especiales. También la ley de narcoactividad, ¿verdad? Que si ustedes llevan droga, pues ya no les van a aplicar el Código Penal, sino que le van a aplicar la ley de narcoactividad. ¿Verdad? Según cuánto de droga transporten o cuánto de droga lleven.
Entonces, con base en eso, les van a tipificar el delito y este delito va a estar tipificado en la ley contra la narcoactividad. Entonces, estamos viendo el principio de legalidad, ¿verdad? Entonces, debe establecerse, ¿verdad?, que todo debe estar enmarcado en la ley y todo delito debe estar previo a cometer el delito, debe estar tipificado como delito. Si no está tipificado como delito, no es delito y no hay delito, porque ustedes pueden hacer todo lo que la ley no prohíbe. Y con fundamento en este principio, en derecho penal, los jueces no pueden crear figuras directivas, aplicar sanciones por analogía. Esto está regulado en el artículo 7 del Código Penal. Y el artículo 7 del Código Penal regula lo siguiente. Vamos a ver este artículo 7, ¿verdad? Para ver lo de la analogía, ¿verdad? Que en derecho penal está prohibida la analogía. Ahorita les digo el artículo 7. Dice, exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. ¿Ya? Entonces, un tipo de ejemplo, ¿verdad? Es la cuestión de que no podrá aplicarse al procesado una norma que castigue un hecho similar, como por ejemplo el hurto y el robo. Ustedes saben que el hurto y el robo casi son figuras similares, pero en el hurto hay abuso de confianza y no hay violencia, que es el caso contrario del robo, que en el robo sí hay violencia. Entonces son delitos similares. Si el hurto no estuviese contemplado en alguna legislación penal, los sujetos no pueden aplicar por analogía al sindicado de hurto la pena correspondiente al robo. No se puede. Pero porque como se parece a este delito, apliquémosle la pena a este delito. No tiene que ser aquí, no tiene que ser así, porque en derecho penal no existe la analogía. Hay una excepción que la vamos a ver ahorita más adelantito. Entonces, para poder aplicar pena por un hecho, no basta que la ley lo declare delito, sino que es necesario que dicha ley sea anterior al acto tipificado como delito. Con esto se está declarando la aplicabilidad al principio de retroactividad de la ley penal, que está regulado en el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea que la ley no puede aplicarse a actos ejecutados con anterioridad a su vigencia, sino que debe aplicarse a los actos ejecutados en el momento que la ley esté vigente. La irretroactividad de la ley penal solo podrá dejarse de lado cuando la ley posterior al hecho sea más favorable al reo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que si alguno de nosotros cometió algún delito el año pasado y ese delito tenía una pena de 10 años de prisión y ahorita no tiene 10 años, sino que ya le pusieron el doble, tiene 20 años de prisión. Entonces, acá sí se puede aplicar retroactivo al derecho penal, en el sentido de que le deben de aplicar los 10 años, no le pueden aplicar los nuevos que son 20 años, porque hasta estaríamos violando su derecho, ¿no? Entonces, tenemos que aplicarle los 10 años, porque al momento que él cometió el hecho delictivo, esa era la pena que él le tuvieron que haber impuesto. Entonces, solo en esos casos se puede aplicar la retroactividad de la ley penal, siempre y cuando favorezca o sea más favorable para el reo. Si es favorable para el reo, entonces no hay ningún problema, se puede aplicar. Si no es favorable para el reo, entonces no se aplica, porque no se puede aplicar la ley con efecto retroactivo. Y tampoco se puede utilizar la analogía. Estas son cuestiones que están inmersas dentro del principio de legalidad y son situaciones que ustedes deben de ver, ¿verdad? Que el día que ustedes ya se gradúen y estén trabajando como abogados penales, entonces verificar todas esas situaciones, ¿verdad? Y ver que
realmente los juzgados y las partes procesales cumplan con todo lo establecido por las leyes penales y la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, eso es lo que es en sí el principio de legalidad, ¿verdad? Que ustedes pueden hacer todo lo que ustedes quieran siempre y cuando no esté penalizado o que no esté tipificado como delito. Porque si está tipificado como delito, entonces no se puede hacer, ¿verdad? Porque entonces es sujeto uno le tipifican a uno algún delito, ¿verdad? Cualquier tipo de delito. Entonces hay que tener cuidado con eso. El principio de inmediación también es principio muy importante en el proceso penal guatemalteco. ¿Por qué es muy importante? Porque recuerden que el principio de inmediación establece que todas las actuaciones deben practicarse en presencia del juez o tribunal. Ahí se recuerdan que el juez o tribunal, el juez, en estos casos, el juez de primera instancia es el que controla la investigación que realiza el Ministerio Público. ¿Verdad? Entonces, el Ministerio Público va a realizar algunas situaciones o va a hacer algunas cuestiones, ¿verdad?, en la investigación que no necesitan control judicial, como por ejemplo las entrevistas, la solicitud de informe a instituciones que no requieran orden judicial, solicitudes de peritajes y demás, ¿verdad? Quiere decir esto, ¿verdad?, que el Ministerio Público, hay un delito de un asesinato, un homicidio, lo primero que van a pedir ellos, porque esa es la prueba fundamental, ¿cuál va a ser? El certificado de función. Si no hay certificado de función, no hay caso, compañeros. Ahí se recuerdan el caso este caso que estuvo aquí muy famoso en Guatemala, que nunca encontraron los restos de la señora que dijeron que habían, de Sicavisa, que dijeron que habían asesinado. Nunca encontraron los restos de ella. Entonces, si no encontraron los restos de ella, no había un certificado de función, y si no hay certificado de función, ¿por qué delito lo van a procesar? Si la prueba fundamental en este caso aquí es el certificado de función. Ya con el certificado de función, si hay delito, que se puede demostrar que la persona está muerta. ¿Quién la mató? Eso es lo que tiene que, o quién la asesinó, eso es lo que tiene que investigar el Ministerio Público. Ellos son los encargados de realizar la investigación. Entonces ellos tienen que determinar y verificar quién fue que le dio muerte a esta persona. Pero si no tienen un certificado de función, no hay cadáver, no hay delito, pues, porque ¿de dónde van a practicar la necropsia médico legal? ¿Cómo van a determinar de qué murió la persona? ¿Cómo van a determinar cuáles fueron las formas o el tiempo en que murió esta persona? Entonces no hay delito. ¿Por qué? Porque no hay certificado de función y no hay cadáver, no hay muerto, pues. Entonces, realmente saber qué iba a hacer la justicia en este caso, porque no se le podía aplicar ¿cómo se llama? El derecho penal a este señor. ¿Por qué? Porque no había cadáver, pues. Entonces, en estos casos no se puede alegar, ¿verdad?, de que esta persona sea sujeta a procesos si no hay delito, no hay cadáver, no hay certificado de función. Y no se debe hacer con presunciones, porque recuerden que las presunciones están prohibidas también en el código. No sé si ustedes han visto en la televisión alguna película, hay como 2 o 3 películas. Hay una película de una mujer que la está persiguiendo, que está detenida, y que a ella la condenan por el asesinato de su esposo, que van en una lancha. No sé si han visto esa película. Entonces, si ya vieron esa película, ahí se podrán dar cuenta que a esta persona, el cadáver del marido nunca lo encontraron. Sin embargo, condenaron a esta señora por la muerte del marido. Entonces ya después ella, analizando y pudo tener ese beneficio que da en Estados Unidos, de poder salir con custodio.
Entonces, saliendo ella se dio cuenta que realmente el esposo no había muerto, sino que estaba vivo. Entonces, ¿cómo era posible eso? ¿Verdad? Que a la señora la habían condenado y el señor estaba vivo. Entonces, estas películas son las que nos dan los ejemplos, ¿verdad? De que no debe ser la justicia así, porque ahí estaban condenando a una persona que realmente no cometió un hecho delictivo. Entonces, en el transcurso de esa película se establece, ¿verdad? Que, el, que la señora esta encuentra al marido muerto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, qué va a haber ahí, ¿verdad? Si realmente la persona está viva. Entonces, de último, la señora esta se encuentra con el señor y tiene un arma de fuego y le dice, bueno, le dice, como todos modos, a mí ya me condenaron por haberte matado, ya me condenaron por tu asesinato, entonces si te mato, no me pueden volver a condenar, porque ya me condenaron, ¿verdad? Y es cierto, porque ya la señora la habían condenado por ese delito que ya no había cometido, porque el señor estaba vivo. Entonces, así es como no se debe aplicar la justicia, ¿verdad? Así como que a este señor que estaba sindicado aquí, la muerte de esta señora Sicabiza lo hubieran condenado. No lo podían condenar porque no había cadáver, no había certificado de defunción. Entonces, esa es la situación, ¿cómo se llama, compañero? La asistencia la va a mandar el compañero, nuestro auxiliar, ¿oyeron? No se preocupen que él lo va a hacer. Entonces, estos son casos, pues, que son reales, que han pasado, ¿verdad? Que en Estados Unidos también han pasado, que ya son muy formalistas. No digamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero con este caso de la señora Sicabiza, sí no pudieron arreglar nada. Antes se murió el sindicato, ¿vieron? Y no pudieron arreglar nada. ¿Por qué no pudieron arreglar nada? Porque no se podía, pues no había, no había suficientes medios o suficientes pruebas, ¿verdad? Que dijeran de que este señor era el culpable. En un inicio hubo una mujer que dijo que había visto que lo habían matado, pero aquí, en estos casos, no cuentan sí cuentan los testigos, pues, pero en este caso no contaba mucho esta señora testigo. ¿Por qué no contaba mucho? Porque no había evidencia del cadáver. Entonces, si no hay cadáver, no hay caso. Pues, ¿cómo va a haber caso si no hay cadáver, no hay certificado de función? Entonces, no se puede aplicar esta, este, esta situación, no se le puede aplicar una pena de prisión a esta persona, ¿verdad? Porque no hay un certificado de función que establezca, ¿verdad? Que sí, que la señora está muerta. Entonces, como les digo, ya una vez la persona está muerta, el Ministerio Público sí que tiene que realizar la investigación. Entonces, el Ministerio Público debe determinar quién fue el que realmente cometió el hecho delictivo. Esa es la función del Ministerio Público. También, ¿verdad? Que la relación directa entre el juez, el principio de mediación, ¿verdad? Que es la relación directa entre el juez y las partes, los testigos o los peritos y los sujetos procesales, manteniendo una comunicación inmediata. Es muy importante, ¿verdad? Porque cuando se le toma una primera declaración a un sindicado, el juez está atento y está viendo cuáles son las actitudes del acusado, del sindicado. Entonces, eso le puede ayudar para poder determinar también si realmente es o no es culpable una persona, porque a veces en la forma de cómo se exprese uno, cómo actúe uno, también puedan determinar si uno es culpable o no es culpable, aparte de las pruebas que ya hay, ¿verdad? Pero entonces, esta presencia del juez con las partes ayuda bastante a eso, ¿verdad? Para que el juez pueda tener una mejor forma de cómo aplicar la justicia de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, en la sentencia, el principio de mediación significa que el tribunal ha presenciado el desarrollo del debate, incluyendo el diligenciamiento de la prueba, de la cual debe derivar su convicción, porque la entrada
porque ha entrado en relación directa con las partes. Entonces, por eso les digo, eso es muy importante eso, que el juez tenga relación directa con las partes. ¿Y quiénes son estas partes? Los testigos, los peritos, la prueba material ofrecida, de modo que pueda apreciar las declaraciones de tales personas y la condición de los lugares descritos por ellos, a base de la inmediata impresión recibida de ellos, lo cual impactará su mente para decidir conforme a la sana crítica razonada. Entonces, esa es la forma como se valora la prueba aquí en Guatemala, la sana crítica razonada. Ya, pero cuando entremos a lo que es a estudiar lo que es la prueba, entonces vamos a ver qué es la sana crítica razonada. Eso está regulado en el artículo 354 y 552 bis, penúltimo párrafo del Código Procesal Penal. La inmediación, ¿verdad? El principio por el cual el juez debe estar en relación directa con las partes. Y cuando sea necesario solicitar diligencias donde tenga que pedir autorización al juez, entonces se tiene que pedir, ¿verdad? Como por ejemplo un allanamiento. Un allanamiento tiene que pedir el Ministerio Público al juez. Van a ir a hacer un allanamiento a determinado lugar y van a determinar qué es lo que van a ir a buscar. Entonces tiene que haber una orden de un juez competente. Si no hay una orden de un juez competente, definitivamente esto es ilegal, y si hay ilegalidad se pueden aplicar sanciones tanto para uno como tanto para el Ministerio Público que ha hecho la diligencia como para los policías que han participado. Entonces ahí se les pueden deducir responsabilidades y van a votar el proceso, porque ya no van a poder hacer nada. Entonces, con relación al principio al principio de que estamos estudiando, ¿verdad? La inmediación procesal. Entonces eso está regulado en el artículo 354 y 352 bis, penúltimo párrafo del Código Procesal Penal. Luego está lo que es el principio de libertad de la prueba, que en el proceso penal todo debe ser probado y por cualquier medio de prueba, con observancia de las limitaciones que la ley establece, respetando los límites establecidos en la ley, los derechos humanos y en observancia con el Código Procesal Penal. Y hay prueba inadmisible, ¿verdad? Que es prueba ilegal, ¿verdad? Esa se conoce en la doctrina como la fruto del árbol envenenado. Entonces, hay libertad de prueba. Ustedes pueden interponer cualquier clase de prueba, siempre y cuando sea prueba legal, sea prueba que esté basada en ley. No pueden llevar ustedes a cabo o ingresar o que se admita prueba en un proceso, ¿verdad? Como por ejemplo, a una persona que ustedes quieren que declare y que declare que realmente cometió el delito, y pegarle, así como hacen los linchamientos, ¿va? Que le pegan bien a la gente, los dejan todos moribundos, algunos, y algunos los matan. Entonces, ahí está mal eso. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo no está con base en la ley, porque aquí de una vez están condenando a la gente. Entonces, no tiene que ser así, estar condenando de una vez a la gente. No, primero se les debe llevar un proceso. Y si van a aportar prueba, esta prueba debe de ser legal. Si no, pues va a ser prueba inadmisible. Esa prueba que les digo que en la doctrina se llama como fruto del árbol envenenado. ¿Por qué fruto del árbol envenenado? Porque están poniendo pruebas, quieren que se admitan pruebas que son ilegales, pues. Entonces, ahí estamos mal, ¿verdad? Y los medios probatorios en derecho penal está la prueba pericial, que es la llamada también prueba científica, ¿verdad? La prueba testimonial, la prueba documental y la prueba material. Cuando entremos a lo que es el tema de la prueba, entonces vamos a ver cuál es la prueba pericial, cuál es la prueba testimonial, la documental
y la material. Y vamos a ver los momentos en que se deben de presentar también en el proceso, porque acuérdense que las pruebas tienen su momento, todo tiene su momento procesal oportuno. Entonces hay que ver cuáles son los momentos procesales oportunos para poder ingresar la prueba o presentar o proponer la prueba en el derecho penal. Eso es lo que está relacionado al principio de la libertad de la prueba. También está el principio de la comunidad de la prueba. El principio de la comunidad de la prueba es la prueba ofrecida y diligenciada puede ser útil y aprovechada por todos los sujetos procesales, indistintamente de la finalidad perseguida por la parte que la ofrece. Quien no la ofrezca puede contradecirla o hacer uso de ella. Entonces, una vez, si el Ministerio Público presenta, ustedes están en la defensa del sindicato, pero si el Ministerio Público ofrece prueba que les va a servir a ustedes, pues enhorabuena, esa es la comunidad de la prueba, ustedes también la pueden utilizar. No porque el Ministerio Público va a decir, el Ministerio Público, que esa prueba es directamente mía porque yo fui el que la propuse. No, señores, según el principio de la comunidad de la prueba, quiere decir que con esa prueba que presenta el Ministerio Público se pueden beneficiar todos, no solo el Ministerio Público, que es el órgano acusador, sino también todos los demás sujetos procesales, ¿verdad? Si uno como abogado determina o se da cuenta uno que hay prueba que le pueda servir a uno, pues hay que utilizarla. Entonces, eso es el principio de la comunidad de la prueba. ¿Ya? Al momento no tienen preguntas, compañeros, porque no miro que nadie hable. ¿Qué pasó que están callados? No quieren hablar. ¿Por qué no quieren hablar? Ustedes recuerdan que el derecho penal es hablar y hablar, hablar y hablar, mucha oratoria forense, siempre y cuando hablar con base en la ley, ¿verdad? Entonces, si tienen que hablar, alguno no quiere platicar alguna cuestión o alguna situación. Vieran en el otro grupo que había una compañera que estuvo a preguntar y hubieran visto. Estuvo bien amena la clase porque no solo yo estoy hablando, sino aquí habló un compañero. ¿Qué quiere, compañero? Hable, dele, no tenga pena. ¿Qué pasó, Edwin? Licenciado, buenos días. Hola, buenos días. Ahí sí le doy. Mucho gusto. ¿Sería tan amable de repetir los principios? Gracias. ¿Sería tan amable de repetir los principios al momento? Porque en algunos, no sé si no requirió alguna base legal. Sí, la mayoría tiene base legal, solo tal vez uno o dos no tienen, pero las demás sí tienen base legal. Donde les di la base legal, sí, los que esos hay que, ¿cómo se llama? Así como la comunidad de la prueba, ¿verdad? Eso no tiene base legal, pero son principios que sí están regulados en varios artículos, no solo en uno, sino en varios. Igual que la libertad de la prueba, ¿verdad? Pero hay otros así como el principio de inmediación, ¿verdad? Que esos sí están regulados en el 354, 552 bis. También el principio de oralidad, que está regulado en el 362 del Código Procesal Penal. El principio de legalidad, ¿verdad? Que está regulado en el artículo 17 de la Constitución y el artículo 1 del Código Penal y en el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal. También el principio de operatividad, ¿verdad? Y también que hay regulado algo en el 283 y 284. Entonces sí hay algunos que están regulados estrictamente o definitivamente en un artículo de los códigos y hay otros que están todos inmersos dentro de todos los artículos. ¿Ya? Pero muy bien, aquí está otro del... Sí, gracias, muy amable. Sí, dale. Con respecto a qué es. Sí, perdón. El principio de legalidad, escuché que mencionó artículo 8 y 9 de la Convención de los Derechos Humanos. No sé si mencionó otros. Perdón, licenciado. Sí, está el artículo 17 de la Constitución. El artículo correcto. 1 del Código Penal, 1 y 2 del Código Procesal Penal,
el 9.1 y 1.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7.2, 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos sobre Derechos Humanos. O sea, en esos hay algunos, están inmersos esos artículos, ese principio de legalidad, ¿verdad? Ok. Gracias, licenciado, muy amable. Vaya, pues pregunten, compañeros, ¿no tienen algún caso que plantear, alguna situación que les haya pasado? Porque para esto es, pues, este curso, para esto es, porque recuérdense que todo esto ustedes ya lo vieron, entonces lo que tenemos que ver es si hay casos prácticos, porque aquí si hay casos prácticos, eso es lo que nosotros queremos, porque queremos aprender qué es lo que realmente se deben de hacer en estos casos o cómo se debe de actuar, ¿verdad? Entonces, ahorita hablamos de la comunidad de la prueba, que les dije que una prueba que proponga una de las partes puede ser utilizada por todos los sujetos procesales, no solo por la parte que la ofrece. Entonces, ese principio se llama comunidad de la prueba. Sencillito, yo se los explico lo más sencillo que pueda para que me entiendan, ¿verdad? Para que algún día ustedes estén ya en ejercicio, sepan, pues. Entonces ustedes ya, pero si hay un principio, ¿verdad? Que puede decir, porque hay gente del Ministerio Público o algunos abogados de la FED que dicen, que esa prueba yo la propuse y esa solo a mí me va a servir, solo para mí es. No, no es así, entonces ya se recuerda ese principio de comunidad de la prueba. Disculpe, licenciado, disculpe, agente del Ministerio Público, que hay un principio de comunidad de la prueba que dice que toda la prueba ofrecida y diligenciada puede ser útil, aprovechada por todos los sujetos procesales, no solo por ustedes. Entonces el juez ya, si se les había olvidado o alguna cuestión haya pasado, entonces el juez se le puede recordar también y ya puede valorar esa prueba, ¿verdad? Ya no solo para una parte, sino para todos. Entonces ese es el principio de la comunidad de la prueba. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien? ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Hola, buenos días. Fíjese que yo para entrar como en un ejemplo de esto del fruto del árbol prohibido que estaba hablando usted. El fruto del árbol envenenado. Envenenado es. Viera que en Netflix hay una serie muy, muy buena. Sí. Se llama El Bomber, el hombre bomba, en el cual pues se basa de que, le voy a contar, se basa en que el hombre manda bombas por medio del correo y todo eso. Entonces el fiscal, por así decirlo, que le está llevando el caso, tomó en cuenta unas grabaciones en el cual fue de manera no estipulada en la ley. Y total, para no hacer más largo el caso, se le cae el caso porque la defensa del sindicato le dijo este principio, el del fruto del árbol envenenado. Sí, pues. Ajá. Sí, exacto, así es. Sí, ya he visto algo de eso, sí es cierto. ¿Sabes dónde también vi? Anoche estaba viendo una serie también de que se llama AR, de médicos, que me pareció muy, muy interesante a mí este caso que se los quería compartir, y eso sí entra cabal en esto, que hay un tipo que viola y mata a una mujer, pero no, el tipo ¿cómo se llama? Le meten un par de balazos a otra persona, ¿verdad? Pero no saben de que este tipo había dejado no saben que este tipo había dejado a la mujer muerta y la había violado y la había dejado en un lugar. Entonces, cuando llega al hospital, hay una persona, hay un investigador que lo anda siguiendo, ¿verdad? Entonces, cuando llega al hospital, llega moribundo, pero sí puede hablar. Entonces, este señor le habla a la médica, a la que lo va a atender, y la médica le dice que está bien, que le puede salvar la vida, y le va a salvar la vida siempre y cuando que diga que dónde dejó a la mujer muerta y qué le hizo a la mujer, ¿verdad? Entonces, este cuate, este sindicato le dice y todo, pero él lo está haciendo
en el sentido de que si no dice que lo que le está pidiendo la doctora, porque una le dice, mire, dice, si no decís dónde dejaste a la mujer y el lugar, entonces no te vamos a curar, te vas a morir. Entonces él en las angustias de no morir le dice, sí, la dejé en tal lugar, y entonces la encuentran, ¿verdad? Pero si se dan cuenta ustedes, esta prueba es inadmisible, es del fruto del árbol envenenado. ¿Por qué? Porque amenazaron a este señor, ¿verdad? Y todos modos es lo que quería, salvar su vida, ¿verdad? Porque ya uno puede decir, pues yo me quiero morir, pero ya la hora que cuando ya está pasando la situación y ya está uno muriendo, ya uno no se quiere morir, ¿verdad? Porque mucha gente que le ha pasado esa situación le cuenta a uno, ¿verdad? Y hemos sabido algunos casos. Entonces, esta forma de prueba la obtuvieron ilegalmente. ¿Por qué la obtuvieron ilegalmente? Aunque haya muerto, aunque haya cadáver y todo, esta prueba es ilegal. ¿Por qué? Porque la hicieron con amenaza, ¿verdad? Y la amenaza era de que si no decía dónde había dejado esta persona, entonces no la iban a salvar. Entonces este cuate, por salvar su vida, pues tuvo que decir, ¿verdad? Pero entonces ahí la prueba fue mal practicada, ¿verdad? Entonces eso lo puede agarrar el abogado de inmediato y decir, miren señores, mi cliente, pues él tuvo que decir porque lo estaban obligando. Y recuérdense que en la situación uno de la muerte, ¿verdad? Ya está, o decís o te morís. Entonces esa es una situación difícil, pues cualquiera va a decir, bueno, mire, tal y tal cosa, aunque realmente esta persona haya sido, pero la forma que hicieron que consiguieron la prueba no es la idónea, pues. Entonces, eso sí pasa en Estados Unidos, que casi en Estados Unidos hay muchas formalidades, y entonces esos casos, si uno no los lleva bien rápido, se pueden votar, ¿verdad? Caso contrario de Guatemala, que en Guatemala ya vieron ustedes que no es así, pues, que en Guatemala a veces se violan estos principios y a veces uno ni los conoce, uno como abogado. Entonces, si uno no los conoce, imagínense que lo va a conocer el pobre sindicado. Entonces, estamos mal ahí, pues, pero sí, algunos casos de estos sí se han dado aquí en Guatemala. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que verificar, ¿verdad? Que realmente en nuestro proceso penal se cumplan con los principios establecidos por la Constitución y las leyes internacionales de nosotros como Estado ha firmado el Estado de Guatemala, ¿verdad? Para hacerse aplicar aquí en Guatemala. Entonces, nosotros tenemos que estar al tanto de eso. ¿Para qué? Para que todo esto esté bien hecho y para que el proceso penal realmente cumpla con la finalidad, que es la readaptación del sindicado. Pero ya vieron ustedes que a las cárceles va la gente y en lugar de salir mejor, salen peor. Entonces no se está poniendo en práctica el derecho penal porque no están saliendo readaptados las personas, ¿no? Y otra cuestión es que si una persona ha estado presa, en ningún lugar le van a dar trabajo, ¿va? Porque lo primerito que le piden a uno son los antecedentes penales y policíacos, ¿va? Es cierto, los antecedentes penales y policíacos se pueden cancelar, se pueden limpiar las fichas, eso es muy cierto, pero hay que gastar y a veces uno no tiene dinero para gastar, ¿verdad? Y para limpiar antecedentes penales es bastante difícil porque hay que ir al juzgado de ejecución y hay que hacer una serie de cuestiones. Entonces sale un poquito más caro, ¿verdad? Que la limpieza de antecedentes policíacos. Sí se puede hacer, pero como les digo, entonces, si son lugares así como ese lugar de donde le llevan a uno todo su récord. TransUnion se llama uno, pero no es famoso como el Infornet, esa cuestión. Ahí ustedes, ahí tienen la información de uno, todita la información. Si ustedes tienen hijos, si ustedes tienen empresas, si ustedes tienen carros, si ustedes tienen inmuebles, si ustedes tienen, si son representantes legales de algún lugar, si deben algún dinero, si han sido procesados, si ustedes han presentado demandas, ahí tienen toda la información de uno. Todita la información de uno. ¿Y qué es lo que hacen estas personas? Venden la información de uno. Eso es ilegal, pues, porque la ley
la Constitución y todo dice que es ilegal, pues que nadie puede vender la información de uno, sin embargo, lo hacen, pues. Y estas gentes, es cierto, han tenido problemas, porque han tenido problemas. Hasta el representante legal lo han llevado detenido y ha podido salir, pero sigue, pues. ¿Y saben cuál es el problema realmente de estos de Infornet? Que está bien, pues, que le lleven a uno toda su información y todo, ¿va? Que ellos venden información y la venden en dólares. Está bien que lo hagan. ¿Saben qué es lo malo de estas gentes que están ahí? Eso es lo malo que ellos hacen, es que no les borran la información. Pónganle que si alguno de ustedes los agarraron por algún error, los agarraron así como a personas que se llaman Juan López o Juan Pérez. Juan López, Juan Pérez, no hay uno ni dos, no hay miles aquí en Guatemala, y algunos tengan orden de aprehensión, se lo llevan a uno y se lo llevan a uno preso por un homónimo. ¿Y qué pasa? Ya quedó registrado ahí en ese lugar en Infornet que ustedes cometieron un delito sin ser ustedes, pues que entonces eso es lo malo, pues, que no borran los archivos. Ellos lo que querían hacer es, bueno, usted arregló su situación, si trae sus documentos y aquí está la sentencia, aquí está todo esto, aquí lo arreglé, ya no hay ningún problema. Entonces, borrar la información de eso, pues, no la información de uno, sino borrar la información, ¿verdad?, de que uno quedó preso. Entonces, eso ayudaría bastante, porque si no, como no lo borran, entonces cuando esos llegan las empresas preguntan ahí al Infornet, compran la información a $40, $50, entonces la empresa rápido que lo va a contratar a uno, pero mire, usted tiene antecedentes policiales, usted fue aprendido, no sé qué, por el delito tal, no, disculpe, ese fue un error, sí, pero mire, aquí aparece, entonces no le dan trabajo a uno, entonces le están violando a uno su derecho a trabajar, ¿verdad? Pero es a través de estas personas que se dedican a hacer eso, ¿verdad? Entonces, si estas personas, está bien que lo hagan, está bien que trabajen y todo, pero que ya cuando ustedes terminen un proceso y ustedes van a dar su documentación, pues borrarles esa ficha, ¿verdad? Eso que quedó ahí, porque en los tribunales, si se hace, pues como les digo, pueden cancelar antecedentes penales y policíacos. Los policíacos son los que emite la policía, solo cuando ustedes son detenidos, pero no terminan condenados. Ya cuando terminan condenados son penales. Entonces ya los antecedentes penales, aunque usted ha sido condenado con algún, imagínense que les proponen un procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es hasta 5 años. Pero el problema del procedimiento abreviado es que ustedes salen condenados. Al salir condenados tienen que hacer la cancelación de los antecedentes penales posteriores a la fecha que ustedes que termine el proceso, ¿no? Porque ahí les van a decir que por tanto tiempo, ¿verdad?, va a quedar eso vigente hasta que llegue el tiempo y ustedes ya queden en libertad, ya queden sin ningún problema. Entonces sacan una certificación, ¿verdad? Y la llevan a la policía, sacan la certificación de los delitos donde ustedes hayan sido conducidos, ¿verdad?, o detenidos, y entonces con esa certificación, que ya que no hay recursos ni notificación pendiente, entonces ustedes adjuntan otra serie de requisitos que piden en la policía y ustedes ya lo llevan y le limpian sus antecedentes policiales. Cambio los antecedentes policiales es un poquito más duro porque hay que ir a una audiencia y el Ministerio Público se va a personar esa audiencia y puede ser que se vayan a oponer, ¿verdad? Si ustedes no hacen bien la defensa como debe de ser y la diligencia bien como debe de ser, el Ministerio Público se va a oponer, entonces ya no tienen derecho a poder cancelar esos antecedentes penales, ¿verdad? Entonces es un poquito más duro, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos hablando de la libertad de la prueba y la comunidad de la prueba. También hay un principio que se llama de economía procesal. Y este principio es el vector del procedimiento judicial que tiende a lograr el ahorro de recursos económicos y de tiempo en la administración de justicia. Este principio se manifiesta a través del impulso de oficio, la oralidad, que está regulada en el artículo 109 del Código Procesal Penal,
la conexión de procesos, como lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 55. Entonces, ¿qué es la economía procesal? La economía procesal es aquel principio que es el rector del procedimiento judicial. ¿Por qué? Porque este principio va a ahorrar recursos económicos y va a ahorrar tiempo. La justicia se va a hacer lo más pronto posible. Quiere decir entonces que si hay que hacer 2, 3 audiencias, entonces por economía procesal, si se puede hacer en una sola audiencia, mucho mejor. Se va a dilucidar la situación del sindicado y de una vez se va a ver si realmente esta persona ha cometido o no cometido un hecho delictivo para ser sujeta de proceso, ¿verdad? Entonces, aquí nos vamos a ahorrar recursos, no solo del sindicato, porque recuérdense que el sindicato también tiene que pagar un abogado defensor. Si el proceso se termina en primera declaración, pues solo va a pagar hasta en primera declaración. Pero ¿qué pasa si el proceso va a continuar hasta un debate? Va a tener que pagar todo eso que viene después de la primera declaración. Entonces ya va a sacar recursos económicos. Y el juzgado o el Estado se va a ahorrar tiempo. ¿Por qué se va a ahorrar tiempo? Porque según la economía procesal y las cosas se hacen de inmediato en una sola o 2 audiencias o lo mínimo de audiencias que se pueda, pues va a ser mejor porque se va a ahorrar tiempo, se va a ahorrar también dinero, ¿verdad? Porque el Estado va a ahorrar también dinero, ¿verdad? Que ese es el objetivo de este principio de la economía procesal. Y la justicia se va a hacer pronta y cumplida. Este artículo 55 habla de algunos casos de conexión. Habrá conexión, dice, cuando a una misma persona se le imputen 2 o más hechos punibles. Cuando los hechos hubieran sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o aunque hubieran sido cometidos en distintos lugares o tiempo, si hubiese mediado un propósito común o acuerdo previo. Cuando uno de los hechos punibles imputados hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o procurar un partícipe o a otros el provecho o la impunidad. Cuando los hechos punibles imputados hubieran sido cometidos recíprocamente. Entonces, si una persona cometió un hecho delictivo, ¿verdad? Se metió a robar a una casa. Cuando la descubrieron, sacó una pistola y mató a una persona. O sea, al salir corriendo, ya iba la policía y mató a un policía. Posteriormente lo aprenden. Entonces, este señor lo pueden, ¿cómo se llama? Por economía procesal lo deben de procesar en una misma causa, no en diferente causa. O si esta persona ya tiene algo otros procesos, ¿verdad? Entonces le pueden aplicar también conexar todos los procesos que tienen, ¿verdad? Para que se le pueda aplicar nada más una condena. Entonces, ahí también habría economía procesal, ¿verdad? Por eso se llaman casos de conexión. Cuando se puedan conectar los casos, pues enhorabuena. Y se hace la conexión, ¿para qué? Para que esta persona pueda ser procesada, ¿verdad? En un solo proceso, que no va a ser procesada en uno, que va a ser procesada en otro, que va a ser procesada en otro. No, si se puede conectar el proceso, pues enhorabuena. Y esto va a ayudar no solo económicamente, sino va a ayudar en tiempo también y se le va a ayudar a él también en el tiempo, ¿verdad? Que se le va a condenar rápido, no va a ser que van a haber una condena en un delito, otra condena en otro, pues. Entonces, o en otros procesos, un proceso, en otro, así como están haciendo con la señora la expresidenta, la vicepresidenta, con la Roxana Valdetti, ¿verdad? Que ya vieron que ahí hay varios delitos, pero ahí no se pueden conectar porque son diferentes bienes jurídicos tutelados. Todo eso hay que verlo, ¿verdad? Porque entonces, si uno sirvió de base para el otro, entonces sí se puede hacer, así como el caso que yo les digo de que se metió a robar a un lugar y lo descubrieron y mató a uno y mató a otro. Entonces, ese sí se puede llevar en una sola causa porque uno o sea, por la comisión de un hecho resultó el otro. Entonces, sí se puede hacer, ¿verdad? Creo que eso está regulado en la cuestión del artículo
el Código Penal, ahorita les digo dónde está regulado esa cuestión. En el artículo, vamos a ver, en esta las, no, esperen, ahorita les digo esa cuestión de la participación del delito, ¿verdad? Se puede hacer, pero no es responsable de los hechos falsos. Están los autores también, pero hay otro artículo. Sí, porque el concurso, ese concurso real y concurso ideal. Pero ahorita les digo dónde está regulado el concurso real y el concurso. Artículo 69, licenciado. Muy bien, muy bien, exactamente. En el artículo 69 está regulado el concurso real, que dice que al responsable de 2 o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido a fin de que las cumpla sucesivamente, principiando por la más grave por el conjunto de las penas de la misma especie. No podrá exceder del triple de mayor duración. Si todas tuvieran igual duración, no podrán exceder el triple de la pena. Este máximo, sin embargo, en un caso podrá ser superior a 50 años de prisión y 2 a 200,000 quetzales de multa. Entonces, si ustedes se dan cuenta y han oído a veces en la televisión que hay unas personas que condenan a 90 años, a 95 años, a 100 años, no sé si ustedes lo han oído, eso no, o sea, sí los condenan así, pero en la realidad no van a cumplir todo ese tiempo, sino que el máximo aquí en Guatemala es a 50 años de prisión, eso es lo máximo. Entonces, aunque haya cometido 10 delitos o un montón de delitos, lo máximo que puede sufrir son 50 años de prisión, no más de 50 años, aunque en la sentencia diga que lo condenan a 90, 95 años, no, tienen que ser nada más 50 años, eso es lo máximo. Y la multa 200,000 quetzales, eso es con relación al delito, al concurso real y el delito y el concurso ideal, ¿no? En caso de que un solo hecho constituya 2 o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario de cometer el otro. Únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada hasta en una tercera parte. Quiere decir que esta persona no la van a procesar por el delito de robo, ¿verdad? O allanamiento moral, ¿no? Sino que va a ser por el delito de homicidio o en todo caso el asesinato, ¿verdad? Que el asesinato tiene más pena que todos estos delitos. Entonces se le va a sancionar por el delito de asesinato, que es el más fuerte, el que tiene más pena. Entonces, esto sería lo que es el principio de la economía procesal, el ahorro de recursos económicos y de tiempo en la administración de justicia. A eso es lo que se refiere a esto, y eso es lo principal de este principio de economía procesal. Está también el principio contradictorio. Siempre tiene que haber un contradictorio, ¿verdad? Porque el proceso penal es adversatorio, es antagonista, es contradictorio. En ese sentido, este principio se observa conforme al principio constitucional que garantiza el derecho de defensa. Todos los actos de procedimiento deben ejecutarse con intervención de la parte contraria, aun cuando no estén presentes en las audiencias. Debe ser notificada de todo acto procesal para consentirlo o contradecirlo. Siempre tienen que haber 2 partes, ¿verdad? Porque así lo establece la ley. Entonces, derecho penal siempre debe ser contradictorio. ¿Por qué? Porque obviamente que va a ser una parte agraviada y va a ser otra parte sindicada. Entonces, el principio contradictorio en eso consiste, ¿verdad? Que deben de haber siempre 2 partes. Y obviamente que siempre va a haber antagonismo, ¿verdad? Y siempre van a estar, una va a estar en desacuerdo con la otra, ¿verdad? Porque una va a decir que le cometieron un delito y la otra va a decir que no fue ella. Entonces, siempre hay antagonismo, siempre hay contradictorio. Por eso este contradictorio es otro principio del derecho procesal penal. Hasta ahí, no sé si tienen alguna duda.
Ya solo falta la preclusión procesal, el indubio pro reo. Y hay otros que llaman favor libertatis y principio de la publicidad, pero vamos a ver este principio de preclusión procesal, que este ya habíamos platicado antes de él, ¿verdad? Que por este principio, según el cual el juicio se divide en sucesivas etapas, cada una de las cuales supone la clausura del anterior, sin posibilidad de renovarla. El agotamiento del derecho a la facultad procesal por el transcurso del tiempo o algún acto incompatible. Eso es lo que es la preclusión procesal. Es el agotamiento del derecho o facultad procesal por el transcurso del tiempo o algún acto incompatible. También se puede decir que es la extinción, clausura o caducidad del derecho para realizar un acto procesal por prohibición de la ley, por haber transcurrido la oportunidad para verificarlo o por la realización de algo incompatible. Vamos a poner un ejemplo. Si en una audiencia de debate el Ministerio Público plantea la subsanación de modificar la fecha del hecho imputado, formulado en la acusación, o de advertir que la misma se escribió equivocadamente, en esa oportunidad procesal la subsanación es improcedente, porque ha precluido el derecho para que el ente acusador lo plantee. Tal subsanación debió plantearse en la audiencia de apertura a juicio. Entonces, una vez terminó la etapa, esta ya no se puede reabrir. Solo a través de la enmienda al procedimiento que les decía, ¿verdad? Que esa sí se puede, pero lo tiene que fundamentar bien la parte que lo solicite o el juzgado que lo vaya a realizar. Entonces, ustedes saben de que hay plazos en el Código Penal y en el Código Procesal Penal. Entonces, en la Constitución también. Entonces, si hay plazos, estos deben de cumplirse. Si dice que en este ejemplo que les pongo, que el Ministerio Público se confundió en la fecha del ¿cómo se llama? Del informe de la policía o del hecho imputado, entonces eso lo tuvieron que haber ellos arreglar cuando fue la apertura de la audiencia, apertura a juicio. Ahí lo hubieran podido arreglar y hacérselo saber al juez, ¿verdad? Que se modifique y ya cuando vaya al debate, ya que vaya como debe de ser. Entonces ahí sí no hay ningún problema, pero si lo está haciendo ya en la etapa del debate, entonces ahí sí ya no se puede. Entonces ahí el juez se lo va a declarar improcedente porque ya no es el momento procesal oportuno para hacerlo. Entonces, por un error de eso se puede perder un juicio, ¿verdad? Pues el Ministerio Público puede perder un juicio, ¿verdad? Porque si ya no establece bien la fecha, entonces ahí estamos mal porque ya no se sabe en qué fecha fue que cometió el delito el sindicado, ¿verdad? Entonces ahí se puede perder un proceso. Hay que tener mucho cuidado en todo eso, ¿verdad? Entonces, una vez precluido una etapa procesal, ya no se puede reabrir. Ya quedó todo cerrado, ya no se puede reabrir, porque si se pudiera reabrir, entonces todos hiciéramos lo que hiciéramos, todas los plazos que hay en la ley, entonces nadie los cumpliera. Mire, el momento procesal oportuno para constituir como querellante adhesivo es antes de la apertura a juicio. Y si no lo hace uno y lo quiere hacer uno en el debate, ya no se puede, ¿verdad? Entonces van a decir sin lugar. Entonces, si ya no queda uno como víctima o agraviado, entonces ya no tiene uno derecho a la reparación digna. Porque ahora se llama reparación digna. Eso también vamos a hablar más adelante, ¿vieron? No se preocupen también por eso. Entonces, ese es el principio procesal, el principio de preclusión procesal. Una vez terminada una etapa del proceso, ya no se puede reabrir. Principio de preclusión, así en términos sencillos. Está también el principio del indubio pro reo, que ustedes saben que esa es una locución latina que expresa el principio jurídico de que en caso de duda, por ejemplo, por insuficiencia probatoria se favorecerá al imputado, acusado, reo o sindicado o como se le denomine. Este principio es uno de los fundamentos del derecho penal. Oiga, es fundamento del derecho penal.
el cual va ligado al principio de legalidad y podrá traducirse como la duda favorece al reo. Ejemplo, el Código Procesal Penal en su artículo 384, el cual regula, oigan qué dice el artículo 384. Si el tribunal estimare imprescindible durante la deliberación recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá disponer a ese fin la reapertura del debate. Resuelta la reapertura, se convocará a las partes a la audiencia y se ordenará la citación urgente de quienes deban declarar o la realización de los actos correspondientes. La discusión final quedará limitada al examen de los nuevos elementos. La audiencia se verificará un término que no exceda de 8 días. La reapertura del debate supone duda del tribunal, en consecuencia lo faculta para recibir prueba que no fue ofrecida o para ampliar alguna ya diligenciada. En este caso, si el tribunal duda, debe favorecer al acusado, absolviéndolo. Pero es que es problema de estos compañeros y yo siempre se los voy a decir y se los voy a seguir diciendo. Depende del criterio de los señores jueces la aplicación de ese principio. Entonces, aquí es donde ya comenzamos mal, ¿verdad? Porque imagínense estos jueces que son miedosos, que van a aplicar van a dejar en libertad a una persona. Ya, mire, señor fiscal, a esta persona le vamos a dar libertad porque hay duda, pues. Según la ley me ampara a mí, ¿verdad? Y voy a dejarlo en libertad. Porque dice el principio es de que el indubio pro reo, que la duda favorece al reo. Entonces, si lo dejamos a aplicación de criterio de los juzgadores, entonces estamos mal, porque ahí ya no se va a poner en práctica, porque, como les digo, solamente tal vez que fuera alguna persona que conociera el juez, ¿no? Entonces tal vez ahí sí se animara a hacerlo, ¿va? Pero de lo contrario, si es cualquier persona que no conozca, pues no va a querer hacer esto, ¿verdad? Entonces no va a favorecer al reo de ninguna forma. Entonces ahí sí va a estar fea la situación, ¿verdad? Porque ¿quién se va a dar cuenta, ¿verdad? Entonces ahí sí va a estar mala situación. Entonces, ese es el indubio pro reo, ¿verdad? Que la duda favorece al reo. Y también este principio debería aplicarse y ser clave, fundamental en el proceso penal para que realmente los procesos pues puedan caminar y las personas que estén detenidas injustamente, pues si hay duda, pues que salgan libres, ¿verdad? Pero como la mayoría de jueces es criterio del juez, ¿verdad? Entonces ahí quedamos mal porque a los jueces la mayoría no lo van a hacer por miedo que tienen. Y por último podemos ver el principio de legalidad, ¿verdad? Que publicidad, que consiste en dar a conocer las actuaciones del proceso penal por un funcionario judicial a las partes por mandato legal con el propósito de que a través de su conocimiento las consientan o manifiesten su inconformidad con ellas. Esto se manifiesta a través de la publicidad interna y la publicidad externa. Siempre va a haber publicidad, ¿verdad? Pero para los sujetos procesales. Para las personas que no son sujetos procesales, pues me imagino que tiene que constituirse uno como abogado para que le den información a uno. Entonces, hay publicidad nada más para las partes, ¿verdad? Para los sujetos procesales, que esto las partes de los sujetos procesales también las vamos a ver en una clase más adelante. Entonces, hay publicidad nada más para las partes procesales. Para los demás sujetos, hay juzgados, hay juzgados, ¿verdad? Que sí dan información y hay juzgados que no dan información. Entonces, ese ya es problema, ¿verdad? Y esos serían los principios, ¿verdad? Los principios de mayor jerarquía, los que más se deben de utilizar en el derecho penal y en el derecho procesal penal, ¿verdad? Para la próxima clase de sábado vamos a estudiar un poquito lo que es el proceso penal. De cualquier libro que tengan pueden leer un poco de lo que es el proceso penal, no necesariamente de algún libro en específico, sino que pueden estudiar de cualquier otro libro, todo lo que es el proceso penal, el concepto de derecho penal, la definición, la naturaleza. ¿Verdad? Vamos a ver algunas cuestiones de los caracteres del derecho penal también, ¿verdad? La relación del derecho penal con
disciplinas y ver en sí lo que es el proceso penal, la teoría jurídica del proceso penal, todo lo relacionado al proceso penal para terminarlo la otra semana y lo podamos estudiar, ¿verdad? Todo lo que es el proceso penal. Por favor, compañeros. Y si quieren la vamos a dejar ahí porque ya me di cuenta que son más de las 12. Y si tiene alguna pregunta, dele, sin miedo, pregunta. Disculpe una consulta, con referencia a los grupos, los que ya los tenemos armados, no sé a dónde hay que enviarlos. Hágame el favor, mándenlos al WhatsApp, ahí el grupo que tienen de WhatsApp. Ahí mándenlos, yo voy a hablar con nuestro auxiliar y le voy a decir que él nos los tome todos, ¿verdad? Y voy a ver yo cómo hago para abrirles voy a ver si puedo trabajar en Classroom alguna cuestión, porque les quiero mandar algunas diapositivas para que ustedes vayan viendo ahí de lo que hemos dado, para que más o menos tengan la idea y no se les va a olvidar, y por cuestiones del examen, ¿verdad? Entonces, si hay los que ya tienen los grupos, por favor, manden un coordinador y mándenlos al grupo WhatsApp. Yo voy a hablar con mi auxiliar para que él nos haga favor de ¿cómo se llama? Vamos a imprimirlos todos para ver cuáles son, y yo los voy a tener también mi correo los voy a mandar a mi correo también para verificar, ¿verdad? El nombre de todos y para ver cómo vamos a realizar algunas actividades que vamos a hacer en grupo. Por favor, ¿cómo se llama? La asistencia al día de hoy ya hoy es obligatoria, entonces por favor, ya se las mandó nuestro auxiliar, ¿verdad? Entonces, la otra semana continuamos, compañeros, y que tengan un buen fin de semana y bendiciones para todos y cuídense mucho. Gracias, Lee. Buenas tardes, Lee. Bueno. Buenas tardes.